Todos los colegios de Navarra pasarán a jornada continua en octubre. La mascarilla será obligatoria a partir de quinto de primaria. Entre el alumnado y en el centro no habrá extraescolares, pero se mantendrá el servicio de comedor todos los días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es parte de ese protocolo que acaba de presentar el Gobierno de Navarra para la vuelta a clase, que será presencial a partir del 4 de septiembre. Un curso que ya anticipan será imprevisible. El curso está planificado, eso sí, la evolución del mismo, insisto, por utilizar un término positivo, será dinámico. Reiterar un mensaje de confianza en el sistema educativo y sanitario y apelar a un trabajo y a un aprendizaje compartido. Y justo antes de esa rueda de prensa, concentración de sindicatos de enseñanza y asociaciones de padres y madres. Tras escuchar las medidas, la primera valoración es que les suenan bien, pero creen que son insuficientes. No descartan, de hecho, movilizaciones. Y al margen de la vuelta al cole y la pandemia, les hablaremos de una operación policial porque se ha desmantelado dos organizaciones que traficaban con personas migrantes tras una investigación en Navarra. Hay 15 detenidos en distintas ciudades. Presuntamente trasladaban a estas personas de forma irregular de España a Francia a cambio de 200 euros. Ha sido aquí en Navarra donde se inicia la investigación que permite desarticular todo el entramado. Y el número de traficados pensamos que es de varios cientos. Y nos iremos de vendimia porque comienza una de las campañas más precoces de la historia en la denominación de origen Navarra. Y lo hace con previsiones halagüeñas. Los primeros cálculos estiman una recogida de cerca de 76 millones de kilos de una uva que dicen es de excelente calidad. Y les contaremos la historia de Mercè, que falleció hace un año con Alzheimer. Ahora su hijo José la recuerda en un emotivo documental con el que quiere hacer visible una enfermedad que sufren en España 800.000 personas. Luego vemos ese rodaje que ha pasado por Pamplona. Y en deportes, Osasuna continúa preparando su regreso a la competición prevista para el 12 de septiembre. El equipo rojillo se ha entrenado esta mañana con ejercicios de técnica, posesión y fútbol después de la sesión de recuperación de ayer. Unos entrenamientos en los que no estará Robert Ibáñez. Todo apunta a que el jugador se irá cedido al Leganés a falta del anuncio oficial del club. Está todo planificado y ese es el calendario previsto en la resolución del Director General de Educación y esa es la vocación que comienza el 4 de septiembre, como le digo, en el horario que tenían ya los centros establecidos, siempre y cuando sean jornada de mañana. Los centros que tuviesen alguna planificación de jornada de tarde deberán comunicárselo a los inspectores porque no se va a autorizar esa jornada de tarde. Bueno, es lo que decía el consejero Jimeno esta misma mañana, un inicio presencial de curso a partir del 4 de septiembre y estas son algunas de las novedades que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, la jornada será continua en todos los colegios navarros a partir del mes de octubre. Más cosas, la mascarilla obligatoria en todo el colegio a partir de quinto de primaria, tanto alumnos como profesores. No habrá, eso sí, extraescolares, pero sí comedor todos los días. Además, Educación ha anunciado la contratación de 666 nuevos profesionales más de los que se habían previsto inicialmente. Son algunas de las líneas que recoge ese plan de contingencia. Ainhoa Hernández, ¿qué más sabemos? Un plan de contingencia que el departamento va a entregar a los centros educativos a partir del lunes, con un matiz especialmente importante. El número de alumnado por aula será diferente. Hasta cuarto de primaria habrá un ratio de 20 niños y niñas por clase. Se considerarán grupos de convivencia. No será, por tanto, el uso de la mascarilla en el aula. A partir de quinto de primaria, las ratios se mantienen como hasta ahora y sí que deberán llevar la mascarilla en el aula. Esto va a condicionar cómo actuar en caso de que algún alumno o alumna dé positivo en coronavirus. Y atención, también cambios significativos a la hora del recreo. Los niños y las niñas no van a poder compartir material de juegos y además deberán estar ese rato del recreo con su grupo de convivencia. Vuelta al colegio presencial solo por la mañana con comedor pero sin actividades extraescolares y con la contratación extra de 666 profesionales. El curso está planificado, eso sí, la evolución del mismo, insisto, por utilizar un término positivo, será dinámico.
La mascarilla será obligatoria para el alumnado a partir de quinto de primaria, para el profesorado en los espacios comunes y el transporte escolar. No deberá llevarla el alumnado de infantil y hasta cuarto de primaria. Aquí el ratio se limita a 20 alumnos por aula, considerándose un grupo estable de convivencia. Y esto va a condicionar cómo actuar en caso de que haya un positivo. Si se da en un alumno o alumna de hasta cuarto de primaria, se tendrá que hacer la PCR a toda el aula, que deberá mantener la correspondiente cuarentena. A partir de quinto de primaria, solo se hará la prueba a los contactos que Salud considere estrechos, que serán los únicos que deberán realizar la cuarentena. Creo que estamos en disposición de responder, como lo hacemos en otros ámbitos, ante posibles apariciones de casos, en colaboración con el departamento y con los centros. Vamos a lograr, entre todos y todas, hacerlo razonablemente bien. En caso de sospecha de síntomas, se aislará al alumno o alumna con una persona del centro y se le hará la PCR. En la hora del recreo, cambios también importantes para el alumnado, que no podrá compartir elementos de juego. En las aulas, en los espacios naturales del grupo de convivencia estable, van a estar compartiendo materiales, van a estar interactuando. En los patios, sí es solamente entre los componentes del grupo estable, pero lo normal es que no puedan y tengamos que limitar ese tipo de actuaciones. Se hará una inversión de 5 millones de euros en equipos informáticos que se entregarán a cada alumno de cuarto a segundo de bachillerato. Salud descarta hacer la PCR a las plantillas de los centros, un plan de contingencia al que se destinan 47 millones de euros. Bueno, pues precisamente momentos antes de esa comparecencia se concentraban frente al Palacio de Navarra los principales sindicatos de la enseñanza en representación de docentes, asociaciones de padres y madres y de federaciones de estudiantes de la comunidad foral, tanto de la red pública como concertada. Denuncian que el departamento no ha negociado con ellos, le exigen la implementación de una serie de medidas que consideran imprescindibles de cara a ese comienzo seguro del nuevo curso y no descartan de hecho hacer huelga si no se cumplen unos mínimos que garanticen la seguridad de alumnos y también de docentes. Bueno, esas serán las protestas, ese era el plan antes de conocer el protocolo que ha presentado el Gobierno. Vamos a ver cuáles son esas primeras impresiones. Nos acompaña en directo Íñigo Orella, coordinador de educación del AVE Navarra, sindicato mayoritario además. Muy buenas tardes. Eguerdión. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver cómo valoran en primer lugar esas medidas de cara a la vuelta a clase. ¿Está Navarra preparada? Sí, bueno, la verdad es que hemos seguido la comparecencia del consejero y bueno, no tenemos todavía los documentos, así que no hemos hecho una lectura en profundidad, pero bueno, sí que vemos que tras reunirse con parte de la comunidad educativa, porque ha habido parte de esa comunidad educativa que no ha participado en esas reuniones, algunas de las reivindicaciones sí que se han incluido en el protocolo, pero otras han quedado fuera, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra opinión sí que se está parcheando un poco la situación que teníamos actualmente. Ya decíamos que llegábamos tarde y bueno, nosotros lo que sí echamos en falta es que no haya habido una reflexión más profunda y consensuada con toda la comunidad educativa de hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llevar la educación en Navarra. Es decir, nos parece que toda la parte pedagógico-afectiva todavía no está en primer plano, se está priorizando otros factores. Sí es verdad que va a haber más medios, eso es positivo, pero nos falta saber para qué van a ser necesarios esos medios, ¿no? Y en cualquier caso, esta inversión que va a ser mayor en educación está muy bien, pero pensamos que no puede trasladarse de aquí a que unos meses tengamos recortes en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras o en otros servicios públicos que nos parece que en este momento hay que seguir manteniendo y fortaleciendo. ¿Creen que con este panorama, con ese protocolo, va a ser presencial 100% esa presencia en clase, ese inicio de curso a partir del 4 de septiembre? Sí, bueno, nosotros también deseamos que sea presencial y es más, no solo que el inicio sea presencial, sino que se mantenga en el tiempo y con garantía tanto a nivel de salud como a nivel de calidad y de criterios pedagógicos. Entonces, bueno, veremos un poco cómo funcionamos. La verdad es que es positivo, pues por ejemplo, que se hayan mantenido los comedores desde nuestro punto de vista y que se hayan reducido los ratios, que se invierta en limpieza y que haya más profesores, pero la verdad, bueno, nosotros
solicitamos una bajada general de ratios, solo ha sido en educación infantil y en comedores, por ejemplo, pero como decía antes, a nosotros nos falta una reflexión en profundidad y hacia qué educación queremos ir. Vamos a tener más equipos informáticos, pero ¿para qué queremos esos equipos informáticos? Con esta situación en la que nos encontramos, ¿tienen previsto algún tipo de movilización, de huelgas, como por ejemplo ya han anunciado en la Comunidad de Madrid? Sí, bueno, como decía, todavía no hemos estudiado en profundidad la propuesta que se hace, porque todavía no tenemos los documentos. No hemos hecho una lectura compartida con el resto de sindicatos. Como bien sabéis, la totalidad de los sindicatos, tanto de red pública como concertada, estamos desde mayo haciendo nuestras reivindicaciones y, bueno, después de hacer esa lectura veremos, ¿no? En este momento sí que podemos decir que no descartamos hacer movilizaciones, a pesar de las mejoras que hay encima de la mesa en este momento. Movilizaciones que serían al inicio del curso, para el 4 de septiembre, por concretar. Sí, bueno, pues todavía, como decía, no hemos acordado, no hemos hecho una lectura compartida, entonces, de hecho, si hubiese alguna respuesta, pues sería en los primeros compases del curso, ¿no? Antes de que empiecen los alumnos en clase o en los primeros días de clase. Bueno, pues muchísimas gracias por no tenemos nada decidido. Bueno, pues nos quedamos con eso, que no tiene nada decidido, pero no descartan esas movilizaciones para el inicio del curso. Muchas gracias por acompañarnos en directo. Íñigo Orella, coordinador de educación de la en Navarra. Gracias y ánimo con ese inicio de curso. Eskerrik asko zuei. Bueno, y sobre este tema de la vuelta al cole, hemos salido a preguntar a los padres y esto es lo que piensan sobre esos protocolos y sobre esa vuelta inminente. Estamos preocupados, como estos críos tan pequeños se relacionan entre ellos, pues luego las familias independientes de cada uno, pues que te puedan contagiar. Certidumbre de qué es lo que va a pasar. Con la incertidumbre no somos capaces de planificarlo. Todos los padres queremos que empiece el cole, sobre todo con los pequeños que necesitan volver a la rutina, la normalidad. Y si negáramos a abrir los colegios, pero luego estamos yendo a terrazas, a bares y a todo, pues tampoco vamos a cortar con los focos de contagio, ¿no? Lo cierto es que cada comunidad decide cómo será esa vuelta al cole. El profesorado irá a la huelga en Madrid, como decíamos, y no se descarta que lo hagan también en otras comunidades, como ahora mismo nos adelantaban desde el sindicato. La Murcia ha sido la primera, además, en anunciar que tampoco los alumnos de infantil y primaria tendrán garantizada una asistencia 100% presencial a clase durante el nuevo curso. Galicia, Cantabria y Murcia han dicho que quieren que todos los estudiantes desde los 6 años lleven mascarilla todo el tiempo que estén en el centro. En La Rioja será obligatoria a partir de la ESO y en Extremadura para bachillerato y FP. Cataluña ha diseñado un sistema único de grupos de convivencia estables para todas las etapas educativas hasta bachillerato. Esas son algunas de las ideas y esos planes que se están haciendo en los distintos puntos. Distintos planes para ese inicio de curso, un inicio que estará además condicionado por la evolución de una pandemia que hoy nos deja en Navarra pues estos datos. No hay fallecidos, con lo que la cifra sigue siendo la misma, de 532, pero sí que hay 97 nuevos contagios y ya son 8.610 los navarros y navarras que se han contagiado desde la llegada del coronavirus. Hay 8 ingresos más, ahí lo tienen en los hospitales, 57 personas permanecen hospitalizadas y un paciente ha precisado ingreso en la UCI, con lo que son 7. Actualmente permanecen, como decimos, esas 7 personas. No se han producido nuevos fallecimientos con COVID en la comunidad. De momento, estos datos, dice el Gobierno, no permiten anticipar lo que pueda pasar con los niños en las aulas. La gran mayoría de los brotes activos en la comunidad tienen que ver con focos familiares o focos familiares y sociales. Los niños se están contagiando en sus casas y en su entorno familiar. No sabemos cómo va a ser, como decía, el comportamiento del virus en un espacio cerrado con un aula y con más horas de convivencia. Pero de momento diferentes datos y estudios nos dicen que los niños se están contagiando más ellos de sus padres que no siendo ellos los que contagian.
Bueno, y a nivel nacional, los nuevos casos siguen disparados. Sanidad notifica 3.349 en la última jornada, pero añade a la cifra acumulada 7.039 que recogen positivos que no se habían podido registrar. 16 personas más, ahí lo tienen, han fallecido con COVID en España. Sanidad admite que la situación no es buena, que las cosas no van bien, cada día tenemos más transmisiones, lo que dicen, y precisamente de las declaraciones de Fernando Simón de ayer sorprendía un llamamiento que hacía a los influencers para concienciar sobre el coronavirus a los más jóvenes en las redes sociales. Vean. Creo que hay mucha gente en España que a lo mejor no con tanto peso o con tanta visibilidad como algunos de esos influencers, pero que sí que tienen una población que les sigue y que ve sus fotos, que ve sus imágenes, que pueden ayudar a que las medidas de prevención y control se implementen correctamente. Desmanteladas 2 redes criminales por tráfico ilegal de personas de origen africano. La denominada Baztán surgió en Navarra y se calcula que llevaban 2 años operativo. Las 15 personas detenidas han traspasado a más de 100 inmigrantes entre España y Francia. Se les imputa como presuntos autores contra los derechos de ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal. Las alarmas saltaron en Navarra cuando un residente en nuestra comunidad de origen camerunés es primero identificado en el mes de enero y después detenido por tráfico ilegal de personas. Ha sido aquí en Navarra donde se inicia la investigación que permite desarticular todo el entramado. 2 organizaciones independientes ayudaban a personas migrantes de origen africano a cruzar clandestinamente entre España y Francia para evitar los controles fronterizos. Se dedicaban a la trata de personas, a comerciar con inmigrantes en situación de necesidad y de vulnerabilidad. Su modus operandi era el siguiente. Cuando los migrantes llegaban en patera a diferentes puntos de las costas españolas, las redes criminales les captaban con la promesa de guiarles en la compra de billetes. Les cobraban más o menos unos 200 euros por persona. Para cruzar la frontera utilizaban líneas de autobuses regulares o vehículos propios, pasándolos por caminos rurales y vías secundarias para llevarlos a Francia. En total se han detenido a 15 personas, entre ellos los 2 líderes arrestados en Vitoria y Lleida, que ya han ingresado en prisión. En sus domicilios se han intervenido 3.000 euros, un vehículo, 24 teléfonos móviles, material informático y documentación. Y el número de traficados pensamos que es de varios cientos porque estamos analizando todavía la documentación intervenida en los registros. Se les acusa de delitos de pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Bueno, y más cosas porque el polígono de tiro en el Parque Natural de las Bardenas sigue dando que hablar. Representantes de Izquierda Unida y Baztarre de la Ribera se han concentrado para pedir el cese de su actividad. Lo han hecho frente a la delegación del Gobierno junto a la parlamentaria de Izquierda Esquerra, Marisa de Simón. Exigen a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que actúe para que se suspendan las maniobras militares previstas para la próxima semana. Se trata de una reivindicación histórica de esta formación política que denuncia la destrucción del hábitat en las Bardenas y el peligro que dicen supone para los visitantes y habitantes de esta zona. Le pedimos, además de que estas maniobras cesen, le pedimos que actúe para el desmantelamiento de este polígono de tiro para que cese su actividad. Exigir que se dejen de realizar las mal llamadas prácticas de vuelo real, porque hasta donde sabemos son prácticas con fuego real. Y ahora una imagen que se adelanta porque comienza en la denominación de origen Navarra una de las vendimias más precoces de la historia. Se adelanta 10 días con previsiones halagüeñas. Los primeros cálculos desde el Consejo Regulador hacen presagiar que se recojan en total cerca de 76 millones de kilos de uva de excelente calidad, dicen, lo que supone un incremento de más de 20 millones con respecto a la anterior campaña. Sin embargo, esa recogida de la uva llega también cargada de incertidumbres debido a la situación generada por el coronavirus y el freno al consumo en el sector hostelero. Hemos visto cómo a lo largo del verano se ha ido recuperando esa comercialización de los vinos. Vemos que hay datos positivos en el mes de julio, pues ha habido un incremento de ventas de un 11% con respecto al mismo periodo del año anterior. No quiere decir esto en un momento que hemos remontado y que ya está la cosa solucionada. No, sigue habiendo un desfase en cuanto a la comercialización, pero bueno, siempre es positivo ver buenos datos y cruzar los dedos para que esta línea que ha comenzado se mantenga.
Pues precisamente el calor ha sido uno de los factores para que haya una buena vendimia, unas temperaturas al alza que continuarán en gran parte de Navarra. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy temperaturas máximas, ya lo habrán notado, que superarán los 36 grados en el área de Tudela. Aviso de alerta amarilla por temperaturas también de 36 grados en la Ribera del Ebro. Este tiempo soleado contrasta con los cielos nubosos de la mitad norte de la comunidad, en la que además, atención, se esperan tormentas en las próximas horas. Osasuna continúa preparando su regreso a la competición prevista para el 12 de septiembre. El equipo rojillo se ha entrenado esta mañana con ejercicios de técnica, posesión y fútbol después de la sesión de recuperación de ayer. Mañana jugará un partidillo de entrenamiento después de que finalmente se suspendiese el amistoso previsto frente al Promesas. Con la fecha del inicio de la próxima temporada a la vuelta de la esquina, Osasuna continúa preparando el regreso a la competición. El equipo de Yago Barrasate ha realizado esta mañana un entrenamiento de técnica, posesión y un partidillo de fútbol tras la sesión de recuperación de ayer. Robert Ibáñez se ha entrenado en solitario y todo apunta a falta del anuncio oficial del club, que saldrá cedido al Leganés. La plantilla ha estado dirigida de forma presencial por el segundo entrenador, Villor Alquiza, en una pretemporada atípica marcada por el coronavirus. Los futbolistas han tenido menos descanso que nunca por el calendario tan apretado provocado por la pandemia y el parón de la competición entre marzo y junio. Mañana los jugadores se distribuirán en dos equipos para realizar un partidillo de entrenamiento tras la suspensión del partido amistoso frente al Promesas. No será hasta el próximo miércoles en Andúba cuando se midan al Club Deportivo Mirandés, en el que será el primer partido amistoso de la pretemporada. Y el fútbol femenino también se pone a punto, aunque no comenzará la temporada en la fecha prevista. Todavía no hay confirmación oficial del inicio de las dos máximas ligas nacionales, la Liga Iberdrola y Reto Iberdrola, pero todo apunta a que comenzará la segunda quincena de noviembre. Las rojillas llevan ya 3 semanas entrenando de forma individual a la espera de conocer el calendario definitivo y los protocolos sanitarios del Consejo Superior de Deportes. Pendientes de la fecha de inicio, los clubes tienen prisa por volver a la actividad y solicitan un protocolo que les proteja. Sin embargo, por ahora el Instituto Navarro de Deporte se mantiene prudente. Ayer se reunían con representantes de 7 federaciones de forma telemática para retomar el contacto de cara a una resolución que regule la práctica deportiva. En principio, hasta que no se publique un nuevo documento, se recomienda continuar con los entrenamientos individuales y grupos reducidos. Todo apunta a que en los próximos días se conocerán mejor las condiciones dentro del actual marco jurídico y sanitario. El fútbol sala también está a la espera de lo que se decida en estas reuniones, ya que es un deporte que se considera como aficionado. Entre tanto, ayer el conjunto de Arregui presentó de forma oficial las nuevas prendas de juego para esta temporada. El tradicional color verde permanece en la primera equipación y la roja como segunda. Mientras tanto, los dos clubes navarros de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Aspil Jumpers y el Osasuna Magna, continúan con los entrenamientos, pero sin partidos amistosos de pretemporada. Y el Frotón Ezcurra de Onesteve albergará hoy y mañana la segunda eliminatoria doble de la liguilla de cuartos de final del torneo Comunidad Foral de Navarra. El festival de hoy comenzará a las 10 con un partido entre Beñat Larrechea contra Jabaleras Aldías. Seguidamente se entrenarán Uterga Otano ante Aldave Ion en la doble eliminatoria de cuartos del Gran Premio Magna 2020. Todo apunta a un duelo igualado, aunque Uterga parte como favorito, dado que está demostrado encontrándose en un buen estado físico. La ha puesto ahí de rodilla. Les vamos a contar ahora la historia de Mercé, que falleció hace un año con Alzheimer. Ahora su hijo, José, la recuerda en un emotivo documental con el que quiere hacer visible una enfermedad que sufren en España 800.000 personas. Ha finalizado esta semana su rodaje por Navarra. Pamplona acoge el último día de grabación de Recuérdame, un documental sobre la enfermedad del Alzheimer basado en una historia real, el amor de un hijo hacia su madre. Mercé murió el pasado 8 de abril, un año y 3 meses después de que le detectaran Alzheimer. José, su hijo y quien más cerca estuvo de ella durante el duelo, ha querido hacerle un homenaje. Significa muchísimo para mí, mi madre sé que de arriba estará súper orgullosa. Cuando empecé a iniciar esto, mi madre estaba viva, ella falleció el 8 de abril. La verdad que me ha dado mucha fuerza
va dedicado a ella. Barcelona, Madrid o Valencia han sido algunas de las localizaciones de un rodaje que ha culminado en Pamplona, con la grabación de un dispositivo de la Guardia Civil para rescatar a una persona con Alzheimer que se había perdido. Nos han facilitado muchísimo las cosas y sinceramente la verdad que no nos han puesto ningún problema y han sido súper hospitalarios y de verdad que estoy súper contento con la ciudad de Pamplona. Recuérdame fija en imágenes y sonido una cruel enfermedad que borra la memoria pero no el amor y que impacta directamente en los seres queridos del paciente. Va dedicada a todas las personas que tienen esta enfermedad, sobre todo a los cuidadores, que son los que sufren más que el enfermo, y también pues para concienciar a la gente y para que se vea todo lo que hay detrás de esta enfermedad. Habrá que esperar a septiembre para un estreno que promete llegar a esos corazones capaces de creer en el lenguaje universal de los sentimientos. Sin duda una bonita historia. Y nos despedimos y lo hacemos bailando con el festival Danzad, Danzad Malditos, que mañana pone en escena distintas propuestas como la de la compañía de Zub Dance. Será en el Frontor Quito-Alay de Pamplona. Más información en nuestra web navarratelevisión.es. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.